Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos en esta serie El creyente en su relación con el pecado, la parte 4. ¿Cómo llegar a ser un ser espiritual? Como siempre leeremos primero la Palabra del Señor, oraremos y luego entraremos en el tema. Dice Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Luego de que hemos visto el pecado y sus consecuencias, así como las tres conductas del ser humano respecto al pecado, el ser natural, el ser espiritual y el ser carnal, así como también que los creyentes al tener el Espíritu Santo en su vida, según su decisión voluntaria, pueden ser carnales o espirituales, por las dos naturalezas que tienen su vida, la tendencia al malo carnal y la espiritual brindada por Dios en el momento que creyó y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo que el creyente, hijo e hija de Dios, siendo un ser humano, al mantener las dos naturalezas, la carnal y la espiritual, mantiene una lucha constante entre la naturaleza del pecado o la inclinación al mal y la naturaleza espiritual brindada por Dios a través de Jesucristo, que nos guía y nos da el poder para obedecer a Dios y ser libres de la esclavitud del pecado. Por ello, el creyente, aún teniendo el Espíritu Santo, puede decidir dejar que el Espíritu Santo le gobierne, en ese caso es un ser espiritual, o dejar que la inclinación al mal lo maneje y pasa a ser un ser carnal. Esa es la lucha constante del creyente entre sus dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Muchos creyentes, al no entender esta parte de la salvación y vida cristiana, se esfuerzan por ser perfectos, conforme les han planteado los moralistas y religiosos, y como no pueden sostener con sus fuerzas una vida acorde lo que deben o no hacer, terminan frustrados, derrotados y desmoralizados. El no conocer esta verdad lleva a muchos cristianos a una vida carnal con ciclos espirituales, y esto lleva a las dudas de su salvación y a la incertidumbre de si es o no verdadero hijo o hija de Dios. Y Satanás se aprovechará de esto para manipular sus mentes, hacerles dudar de su salvación y en muchos casos terminar siendo hijos e hijas desobedientes de una manera casi constante. Debemos dejar claro que cada creyente, luego de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, se enfrenta a las mismas tentaciones de su debilidad carnal cuando no era creyente. Y si no encuentra la manera de enfrentarlas con las herramientas que nos ha brindado Dios para vencerlas, y cuando ha caído regresar a ellas, pronto se sentirán atormentados por las mismas debilidades y tendencias que tenían antes de convertirse. Por ello, hoy abordaremos este punto crucial en la vida de un creyente, hijo e hija de Dios. ¿Cómo todo creyente puede ser espiritual si lucha y vence a la carne con el poder brindado por Dios? Dice las Escrituras: por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Hebreos capítulo 6, el verso 1. Ante todo debemos manifestar que el creyente carnal es el que termina haciendo lo que el pecado inclina, al no conocer y madurar en la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo, morando en él, los guíe y les dé la victoria. En cambio, el creyente espiritual es el que crece en madurez espiritual, pues tiene el Espíritu Santo de Dios que le permite libre y voluntariamente, usando su poder y guía, al dejar que tome el control de su vida. Entonces, podrá vencer a la naturaleza inclinada al pecado. Esto implica dejar los rudimentos de las doctrinas elementales de Cristo y seguir adelante hacia la madurez. Tanto el creyente carnal como el creyente espiritual en su conducta se muestran diferentes,
Los carnales con frecuencia andan desanimados, frustrados y con constantes incertidumbres. Los espirituales, aún en sus problemas y confrontaciones diarias, se muestran animados, con gozo y seguros de su salvación, dando testimonio del poder de Dios. Sin embargo, los dos, tanto creyentes carnales como espirituales, tienen una cosa en común. Los dos son creyentes y ambos han nacido a la familia de Dios mediante el Espíritu Santo en sus vidas. Por tanto, los creyentes, al tener el Espíritu Santo en su vida, pueden vencer al pecado y ser seres espirituales. Por todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El ser espiritual, al tener el Espíritu Santo en su vida, tiene el poder para luchar y vencer a la naturaleza carnal. Esta es la razón por la que a los creyentes se nos insta a hacer morir las obras de la carne. Las Escrituras dicen, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, el verso 13 y 14. Y también dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Crucificar la carne. ¿Qué implica? Implica que por propia voluntad el creyente decide someterse a la voluntad de Dios y con el poder del Espíritu Santo lograr apartarse de ellas. Recuerde que crucificar la carne implica hacer morir sus deseos y esto implica separarnos, apartarnos de ellas, ya que muerte en la Biblia es separación y no el dejar de existir. ¿Cuáles son las obras de la carne a crucificarlas? Pablo dirá, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 en su primera parte. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? En el mismo pasaje bíblico Pablo dirá, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5 versos 22, 23 y 26. Note que dice fruto, no frutos. Es decir, si bien son obras, estas forman una unidad que la brinda el Espíritu Santo a quienes se someten a su dirección y poder. El negarnos a las obras de la carne es crucificarlas y dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, así llegar a ser hijos e hijas obedientes, o sea, seres espirituales. Por eso el renglón seguido dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos 24 al 25. La pregunta es, ¿cómo vencer a la carne y vivir como ser espiritual? Y Pablo declara enfáticamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, los versos 2 y 3. Pablo entonces responde a esta pregunta indicando que la ley del Espíritu de vida en Cristo le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que queda muy claro es que la única manera de andar conforme al Espíritu es teniendo al Espíritu Santo en la vida. Los que no lo tienen no pueden hacerlo y viven según la carne y no pueden andar conforme al Espíritu porque no lo tienen. Así que la premisa inicial es tener el Espíritu. Los que tienen el Espíritu pueden vivir según el Espíritu.
La segunda premisa es que quienes tienen el Espíritu pueden vivir en el Espíritu, es decir, ser espirituales, si obedecen a su palabra y permiten que el Espíritu Santo los guíe y gobierne sus vidas. Cuando no lo hacen, no es porque no pueden, sino que voluntaria o involuntariamente han decidido ceder a las inclinaciones de la carne. Queda claro que quien tiene a Cristo como Señor y Salvador tiene libertad para obrar según el Espíritu de Dios. Es libre para decidir. No es esclavo del pecado como lo era antes de tener la libertad que otorga el Espíritu. Así que, para ser un ser espiritual, debe cumplir 2 pasos: tener el Espíritu Santo en su vida y decidir someterse a su poder para que la ley del Espíritu lo libere de la ley de la carne. Por ello analicemos, ¿por qué la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte? Pablo declara enfáticamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. ¿Cómo es que la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte? Primeramente definamos que Pablo en Romanos está hablando de algunas leyes. Una de las primeras que él analiza es la ley natural o del pecado. Es la que norma el obrar de la naturaleza humana. Es la que llamamos también de la carne. Deseos, pasiones, etcétera, que se mueven en nosotros y no concuerdan con la voluntad de Dios. Se llama ley natural, ante todo para distinguirla de la ley sobrenatural o del Espíritu. La otra es la ley positiva. La ley positiva está formulada por una autoridad legislativa y obliga en virtud de ese decreto. En el caso de Dios, sería la ley que Dios dio a través de Moisés y que está en la Biblia. Finalmente, la ley del Espíritu es la ley dada por Dios a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta ley es sobrenatural y divina. Nótese que en el creyente actúa la ley del Espíritu de vida. Este Espíritu de vida es el Espíritu Santo. Es así como que para vencer la ley de la gravedad, aplicamos la ley de la aerodinámica y podemos hacer que una nave vuele. De la misma manera, para la ley del pecado y de la muerte, Dios nos ha dado la ley del Espíritu para usarla y vencerla. Somos libres para obedecer al Espíritu Santo y no a los deseos de la carne. Por tanto, es el Espíritu Santo en nuestra vida el poder dado por Dios para vencer cada día la ley de la carne y de la muerte. Usted quizás se pregunta, ¿y por qué esta lucha entre la ley de la carne y la ley del Espíritu cada día? Pues se debe dejar claro que, si bien nuestra alma espíritu es salva en el momento en que creímos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Y hasta que sea redimido, que será cuando resucitemos con un cuerpo glorioso, debemos lidiar con él cada día. Tiene frío, tiene hambre, deseos, es débil por naturaleza, etcétera, etcétera. Aquí entra el amor de Dios para brindarnos el Espíritu Santo, para con su poder y guía vencer la debilidad de nuestro cuerpo, para oponerse a la ley del pecado o del mal cada día. La Biblia referente a este poder en nuestro cuerpo débil dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. El vaso de barro es nuestro cuerpo y el tesoro, el Espíritu Santo en nuestra vida. Por tanto, tendremos que decidir cada día dejar que el Espíritu Santo nos guíe y controle nuestra inclinación al mal. Sin embargo, Jesucristo en su amor nos prometió redimir nuestro cuerpo el día de la resurrección. Por eso Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible
sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, los versos 51 al 53. Esta es la lucha del cristiano cada día entre su naturaleza carnal y la naturaleza espiritual dada por Dios. Por eso, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, los versos del 12 al 14. Entonces, hasta que nuestro cuerpo sea redimido, tenemos que enfrentar diariamente este dilema. Por eso la ley escrita o positiva dada por Dios, siendo santa y buena, no puede salvar al pecador ni darle victoria, porque la carne es débil. Pero Dios en su amor envió a Jesucristo y con Él nos dio el poder del Espíritu Santo, o sea, la ley que vence a la ley de la carne y el pecado. Concluyamos. ¿Cómo podemos llegar a ser seres espirituales? Lo logramos cuando luchamos y voluntariamente decidimos someternos al poder y gobierno del Espíritu Santo. Para ello, lo primero que requerimos es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y para tenerlo debemos oír el mensaje del Evangelio de salvación de Cristo, reconocer que somos pecadores y aceptar a Jesucristo por la fe como nuestro Salvador y Señor. Este es el Evangelio de la salvación. Entonces Dios nos da el poder de llegar a ser sus hijos, sus hijas, mediante el nuevo nacimiento por medio del sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo resume este proceso así. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, el verso 13. En segundo lugar, debemos iniciar la nueva vida en el reino de Dios, madurando y creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios conforme a las Escrituras, o como diría Pablo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, el verso 13. Para ello, debemos estudiar su palabra a fin de conocer lo bueno y agradable de Dios que nos lleve a la madurez y perfección. La Biblia dice, toda la Escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Un creyente que no estudie las Escrituras para dirigir su vida es propenso a que lo engañen y crea todo lo que le digan. En tercer lugar, hay que crucificar continuamente los deseos de la carne mediante la ley del Espíritu o poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Esto es posible si nos negamos a los deseos de la carne, asumimos nuestro reto y seguimos a Cristo según la dirección y poder del Espíritu Santo. Por ello, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Y finalmente, hay que resistir las tentaciones del enemigo que ocupa los deseos de nuestro débil cuerpo para someternos a Dios nosotros, mediante su palabra y el poder del Espíritu Santo. Por eso se dice en las Escrituras, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, el verso 7. Esto de vivir conforme a la palabra de Dios y la dirección y gobierno del Espíritu Santo
hace que vivamos conforme al Espíritu y nuestra conducta sea la de un ser espiritual. Así que, para vivir como seres espirituales, requerimos primeramente tener el Espíritu Santo en la vida y luego someternos a Él mediante su palabra escrita, la Biblia, y el permitir libre y voluntariamente que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Ajá, ahora usted ya sabe y tiene esto claro. Continuaremos con esta serie y abordaremos luego cómo distinguir quiénes son carnales y quiénes son espirituales. Ahora oremos. Padre Celestial, gracias por su palabra. A veces esto le damos la vuelta y no podemos entenderlo, o muchas veces no queremos entenderlo, porque Satanás nos ciega o nos pone cosas. Pero hoy, Señor, hemos puesto por delante esta verdad, y tanto para mí como para sus hijos, sus hijas que están oyéndonos, viéndonos, esto queda claro para que de hoy en adelante no nos dejemos engañar por el enemigo y empecemos a madurar cada día para ser seres victoriosos, seres espirituales que van madurando y que vamos adelante hasta la estatura de la medida de Cristo. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, Dios los bendiga.